Buen día, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo Bien, estás? ¿Qué bien. tal, secretario? Que no te había visto ya ahí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer, estupendamente. Gracias por organizar este seminario. Muy No, timely. gracias a ti por participar. Muy bien. ¿Cómo es? Ah, Ángeles, ayer tuvimos una tarde muy interesante, ¿no? Ajá, así es. Muy interesante y muy larga Muy también, ¿eh? larga, muy larga. Sí, sí, la verdad es que estas videoconferencias cuando no puedes salir y entrar un segundo son muy agotadoras, pero bueno, es interesante que se haya mantenido a pesar de todo el ejercicio de cumbres, todas las reuniones. Sí, y ahora vamos a ver si es posible encontrar ahí una salida para los documentos, ¿no? Sí, sí, Para sí, los comunicados. sí, sí, sí. Pero bueno, ahora ya la semana que viene es la semana clave y, y seguiremos. ¿Qué tal estáis en Portugal ahora con el COVID? ¿Cómo van las cosas? Eh, Estamos ya empezando el webinar. Ya hablamos, Ángeles, que ya Sí, estamos, yo creo que ya estamos abiertos para todos. diapositivas, sí, gracias. ¿Qué crees? Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta Madrid Green Talk sobre cómo impulsar la inversión y la transición verde en África. Es para la Embajada de Portugal un gran placer acoger este evento en colaboración con la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España y también con el Banco Europeo de Inversión. Este evento forma parte de un mes de diálogo verde en Europa, entre Europa y África, sobre distintos aspectos relacionados con el tema de la transición verde, al que llamamos EU-Africa Green Talks, organizadas por distintas representaciones diplomáticas portuguesas en conjunto con el BEI y otros socios, tanto en capitales europeas como en capitales africanas. El objetivo de estas Green Talks es que sirvan de puentes al foro de alto nivel EU-África sobre inversión verde que tendrá lugar el próximo 23 de abril en Lisboa. Se trata de una iniciativa que reunirá representantes gubernamentales, instituciones financieras, del sector privado y también de la academia para debatir enfoques innovadores y oportunidades para impulsar la inversión verde entre los dos continentes. El Fórum EU-África sobre inversión verde será un evento de gran importancia en el marco de la presidencia europea de la Unión Europea, al representar la confluencia de dos de nuestras prioridades: la transición verde, en la que deben anclarse la recuperación económica tras la crisis, y las relaciones con África. Es una evidencia que el desarrollo sostenible de África es también esencial para Europa. Por su geografía, demografía y los lazos históricos, económicos y culturales que unen los dos continentes, no creo exagerado decir que gran parte del futuro de Europa se juega en África. En este sentido, creemos que apoyar su crecimiento, su desarrollo sostenible, debe seguir siendo una prioridad para la Unión Europea en las próximas décadas. Acelerar la transición energética en África es esencial para hacer frente a los efectos especialmente devastadores del cambio climático en el continente. Y también aquí, Europa y África deben trabajar en conjunto para promover la inversión verde que cree riqueza, empleo,
con menos polución y sobre todo mucho más sostenibilidad. Esto solamente será posible con una coordinación eficaz de esfuerzos públicos y privados. Invertir en la transición verde en África presenta seguramente retos, pero también oportunidades para las empresas, ya que existe hoy una más gran conciencia ambiental por parte de los consumidores en cuanto a los productos que consumen. Yo creo que es el momento de conjugar esfuerzos para lanzar una recuperación sostenible a nivel global. Y la cuestión en África es cómo crear economías y empleos verdes en función de las potencialidades y necesidades del continente. Las cuestiones ante nosotros son, por ejemplo, cómo crear modelos de negocio verdes sostenibles, que sean rentables, claro, y generadores de empleo y riqueza, cómo el sector público puede impulsar el crecimiento y la inversión verde y acelerar esta transición, y a qué desafíos se enfrentan los actores de la sociedad civil que buscan apoyar el desarrollo sostenible en África. Sobre estas cuestiones tendremos el honor de escuchar distinguidos ponentes desde Portugal, España y Mozambique, a quienes agradezco haber aceptado de estar en esta Green Talk. Desde luego, muchas gracias a la Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional de España. Muchas gracias también a nuestro Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación de Portugal. Pero también, claro, tenemos la oportunidad de escuchar el sector privado a través de un representante de una muy importante empresa del sector energético como Siemens Gamesa, y también de una organización de la sociedad civil, CESAL, muy reconocida y con gran experiencia de proyectos de desarrollo en África que incluyen una fuerte componente ambiental y energética. Pero antes de escucharlos, gustaría de pasar la palabra al doctor Ricardo Mourinho Félix, vicepresidente del Banco Europeo de Inversión, y una vez más agradecer muchísimo todo el apoyo y la colaboración del BEI en la organización de esta Green Talk. Ricardo, la palabra es suya. Muchísimas gracias, señor embajador. Muchísimas gracias por todo el trabajo que hemos hecho juntos para esta Green Talk. Señora Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Ángeles Moreno Bau, señor Secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Cooperación de Portugal, Francisco, señor Director de Desarrollo de Negocio en África de Siemens Gamesa, Jean-Pierre Sánchez, señor Manager de Estrategia e Innovación para África de CESAL, João Neto. Señoras y señores, muy buenos días. Muchísimas gracias por permitirme compartir unas palabras en este evento organizado por la presidencia portuguesa del Consejo y por el Banco Europeo de Inversiones. Gracias también por su participación hoy y por darnos la oportunidad de compartir nuestros puntos de vista. Los del Banco Europeo de Inversiones y de vosotros sobre la transición energética ecológica en África, uno de los mayores retos de nuestra generación. El BEI, como el Banco de la Unión Europea, una entidad 100% pública guiada por los objetivos y políticas de la Unión, y como el Banco de Clima, no podía faltar a esta cita. En 2020, como muchos de ustedes sabrán, el banco aprobó su hoja de ruta del Banco del Clima, que tiene como objetivo la movilización de inversiones por parte del Grupo BEI en acción climática y sostenibilidad ambiental por valor de 1 billón de euros durante la década crítica. El banco tiene como objetivo aumentar gradualmente la financiación que destina a estos objetivos hasta alcanzar 50% en el 2025. Asimismo, a partir de este año de 2021, todas las nuevas operaciones de financiación del Grupo BEI se alinearán con los objetivos del Acuerdo de París. Pero en realidad, el BEI es el Banco de Clima de la UE desde hace mucho tiempo. La sostenibilidad siempre ha sido central en nuestras actividades. Siempre integramos consideraciones medioambientales, climáticas y sociales en las operaciones que apoyamos tanto dentro de la Unión Europea como fuera de ella. Con el BEI, la UE dispone de un potente instrumento financiero
que permite marcar una verdadera diferencia ahora, para apoyar la inversión social en Europa y fuera de ella, para apoyar el desarrollo en las economías más frágiles y para crear un mundo mejor y más próspero, más igual y más justo para todos. Gran parte del valor añadido de nuestra actividad financiadora fuera de la Unión Europea radica en nuestra capacidad de desplegar conocimientos sectoriales especializados en la UE y en los países socios, aportando las mejores prácticas y estándares de actuación. Nuestra experiencia y reconocido liderazgo en la financiación de inversiones contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Estamos orientando flujos de financiación hasta las actividades económicas más sostenibles y compatibles con la senda de la descarbonización. El BEI apoya un enfoque integrador en la transición hacia una economía de bajas emisiones en África, que contribuya a aumentar la resiliencia de las comunidades y de las empresas africanas más afectadas por el cambio climático, garantizando al mismo tiempo que nada se quede atrás. La transición verde tiene que ser justa, si no, no logrará. El BEI tiene una gran experiencia en el sector de la energía y juntos con los países africanos vamos a mejorar el suministro de energía y el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Es posible que muchas de las entidades o compañías representadas en la audiencia hayan tenido oportunidad de trabajar con nosotros en proyectos dentro y fuera de la Unión Europea. Entre otros, Siemens Gamesa, hoy también aquí con nosotros, a quien le vamos financiando sus proyectos de IDI desde el año de 2004. Creemos que la acción del BEI puede tener un impacto significativo en la descarbonización de los sistemas existentes y hay numerosos ejemplos de ello. Déjeme presentar algunos. El complejo de energía solar de Nur Ujazat en Marruecos, que una vez terminado, proporcionará electricidad a más de 1 millón de personas y ahorrarán al menos 760.000 toneladas de emisiones de carbono. El proyecto de energías renovables en Gambia, en colaboración con el Banco Mundial y la Comisión Europea, que consiste en una gran central solar, mejoras en la red de transmisión, pero también sabiendo que llevará tiempo para transportar electricidad a toda la población, colocar paneles solares en todas las escuelas rurales y en todas las clínicas rurales del país. Y también estamos colaborando con Burundi a aprovechar la energía limpia que puede beneficiar la región de los Grandes Lagos y a conectar por una vez los pueblos rurales de Senegal a la red eléctrica. Como miembro de la Alianza Sahel, estamos apoyando a los 11 países que promueven la iniciativa de la Gran Muralla Verde y a 5 de estos en la iniciativa Desert to Power, financiando la construcción de infraestructura energética más limpia, sostenible y segura que facilite el desarrollo económico y social en la región. Acceso a energía en Níger a 700.000 personas, construcción de nodos de alto voltaje en Malí, pequeñas inversiones en paneles solares con baterías en Chad para 8.000 viviendas. Podría seguir hablando, pero no quiero abusar de su tiempo. Para concluir, tenemos a nuestras espaldas una larga historia como pieza llave de la arquitectura financiera de desarrollo de la Unión Europea. De facto, ya operamos como el Banco de Desarrollo de la Unión Europea. Con operaciones en más de 140.000 países en todo el mundo, solo en África alcanzamos niveles récord de préstamos en 2020, firmando más de 4.500 millones de euros, la mitad de los cuales en el sector privado. Más de 70% de las inversiones en África subsahariana se realizaron en países menos desarrollados y en estados frágiles. Para maximizar nuestro impacto, colaboramos con una amplia gama de contrapartes,
incluyendo gobiernos centrales, regiones, ayuntamientos, bancos de desarrollo locales y regionales, bancos comerciales y empresas. Establecemos asociaciones estratégicas con otras instituciones financieras internacionales y estamos seguros que muchos de los participantes hoy vayan a ser nuestros socios, si no lo son ya, en nuestras actividades en este fascinante continente y quieran colaborar con nosotros muy pronto en el futuro. El futuro de Europa y el futuro del mundo, lo diría, se juega en África. Lo podemos hacer y lo vamos a hacer bien, por África y por sus ciudadanos, por nosotros y por las próximas generaciones de los ciudadanos de Europa, de África y del mundo. Muchísimas gracias y una buena conferencia para todos vosotros y una viva discusión. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Dr. Ricardo Mourinho Félix. Muito obrigado, caro Ricardo. Yo creo que es siempre muy interesante tener ejemplos concretos de cómo se puede hacer las cosas. Por eso ha sido una muy buena aportación. Y ahora yo me gustaría también, antes de pasar la palabra al secretario de Estado de Portugal, de informar nuestra audiencia que al final tendremos un turno de preguntas y respuestas y para eso podrán plantear sus cuestiones por escrito a través del Q&A de la plataforma y las pueden, claro, dirigir a un ponente individual o no. Y ahora tendremos el honor y el placer de escuchar al secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación de Portugal, Dr. Francisco André. Caro Francisco, a palavra é sua. Obrigado, João. Buenos días a todas y a todos. Es un auténtico placer poder participar virtualmente en esta Green Talk organizada a partir de Madrid. Yo quiero primero agradecer a mi colega Ángeles por haber aceptado el reto de participar de la sección de hoy. Ángeles, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Un agradecimiento claro a los demás oradores y participantes en este debate. A Ricardo Mourinho, que acabó de hacer su alocución ahora mismo, a Jean-Pierre Sánchez y a João Neto, porque es muy importante, como dijo el embajador, tener la presencia y la visión del sector privado también en estos diálogos. Un gran saludo, claro, al embajador João Miro Gomes y a su equipo, una persona que mucho estimo y que han organizado esta sesión de diálogo. Muito obrigado, João, sí, y a toda su equipa. Señoras y señores, estimados amigos, permítame empezar por situar esta iniciativa de las Green Talks en el contexto de la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea. Se trata de una iniciativa organizada conjuntamente con el Banco Europeo de Inversiones y de camino hacia el Fórum de Alto Nivel África-Unión Europea sobre Inversión Verde, que tendrá lugar en Lisboa el día 23 de abril, próximo viernes. Y un mensaje principal ya es que ya se pueden registrar online. Cuanto más gente se pueda registrar, bueno, mejor será para el suceso del foro y mejor será para el diálogo entre Europa y África. En menos de un mes han sido realizadas más de 25 sesiones de diálogo en diferentes capitales en Europa y África sobre el tema de la transición e inversiones verdes. Esas Green Talks dieron lugar a un conjunto de reflexiones y discusiones sustantivas y muy participadas. Pero más importante, las Green Talks dejan tras de sí una herencia de importantes lecciones y buenas prácticas sobre la operacionalización de la transición verde en África. No dudo en afirmar que salimos de aquí mucho mejor preparados para el Fórum de Lisboa la próxima semana. Esta secuencia de iniciativas de las Green Talks y el Fórum de Lisboa confluyen dos ejes centrales de la presidencia portuguesa. Me refiero a la transversalidad del clima y de la transición verde, por una parte, y por otra parte, la máxima prioridad de África en el programa de acción exterior. De hecho, se trata de poner a los dos continentes trabajando juntos y mano a mano para alcanzar objetivos comunes de desarrollo sostenible y en la estrategia de inversión verde. Es difícil encontrar otra ocasión que pueda mejor proyectar el espíritu de la presidencia portuguesa. Señoras y señores, estimados amigos, globalmente el continente africano es un bajo emisor de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, paga un precio demasiado elevado por las consecuencias del cambio climático. Es una realidad injusta que no debe repetirse en un cambio de paradigma como el que estamos asistiendo con la transición verde e energética. Para ello, debemos encontrar soluciones que maximicen el potencial y minimicen las debilidades de los diferentes puntos de partida. Desde luego, combatir juntos la idea que la inversión verde es una limitación ambiental. Las Green Talks que hemos realizado hasta ahora nos han confirmado ya lo que sabíamos, pero no es demasiado repetirlo. La inversión verde y la transición energética son por encima de todo oportunidades para el desarrollo social y económico. Concretamente, en el sector energético se espera que la demanda de energía en las economías africanas casi se duplique hasta el año de 2040, acompañando el crecimiento de la población y de la economía. En un continente en el que el abastecimiento de electricidad ya es frágil, solo un cambio de paradigma permitirá alcanzar el objetivo 7 del desarrollo sostenible de universalizar el acceso a energía fiable y sostenible. Dos dinámicas nos permiten creer que tal será posible. De un lado, la accesibilidad global a las soluciones para la transformación energética. Hablo de los avances tecnológicos, de la reducción de costes de las renovables, de la diversidad de medios, la innovación, el trabajo en red o la digitalización. Por otro lado, las condiciones naturales que atribuyen a África un potencial renovable inmenso. Como quedó demostrado a lo largo de las charlas que hemos tenido en el último mes, es posible conciliar estas dos dinámicas. Al privilegiar fuentes de energía sostenibles, África puede crear nuevos puestos de trabajo, disfrutar de más y mejor crecimiento económico, aumentar su competitividad y obtener importantes beneficios sociales para su población. Recuerdo que las economías africanas sufren a menudo de una excesiva especialización, particularmente visible en los sectores minero y energético. La transición verde les ofrece una oportunidad única para acelerar el proceso de diversificación económica. Es pues imperativo apoyar una transición más sostenible, ecológica, más resiliente y más justa en África. La dimensión de la transformación requiere que seamos ambiciosos, pero también innovadores. Verdes y sostenibles se han convertido en palabras clave que los inversores buscan en los mercados financieros. Y hay que aprovechar en el momento para apalancar fondos públicos con soluciones privadas y financiación mixta. Se necesita atraer la contribución de todos actores posibles. Yo hablo de instituciones financieras internacionales, bancos privados, fondos de inversión, agencias de desarrollo y actores multilaterales. Miramos hacia la próxima cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana como cita para la previsible consolidación de una relación en torno a esos ejes. Nuestro compromiso como país, y en este momento también como presidencia del Consejo de la Unión Europea, es trabajar para garantizar que ese enfoque sea fructífero y mutuamente benéfico. Estimados amigos, en resumen, la transición verde e energética tiene que ver con el medio ambiente, pero se trata sobre todo de oportunidades sociales y económicas. Es un proceso global de transformación y convergencia que resulta de la aplicación de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París. Un proceso que será largo, pero cuyo éxito depende de las decisiones tomadas en el presente. Y así termino con el lema de la presidencia portuguesa de la Unión Europea, para subrayar que es hora de actuar, pero una recuperación justa, verde y digital. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Muchas gracias. Obrigado, Carlos Francisco. Y ahora lo creo que es el momento de pasarnos al castellano. Y tengo el honor de dar la palabra a la señora secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, dona Ángeles Moreno Bau. Ángeles, por favor, gracias. Adelante. Querido embajador João Mira, queridísimo secretario de Estado Francisco André, querido vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Ricardo Mourinho, queridos ponentes e participantes, agradeço como os senhores falam bem o meu idioma e gostaria muito de falar também o seu idioma português.
Y agradezco también vuestra amable invitación a participar en este seminario tan oportuno, previo al Foro de Alto Nivel sobre Inversión Verde en África, que se celebrará en Lisboa el día 23 de abril. Creemos que es esencial poner el foco en África y en su desarrollo sostenible y por ello pues también estamos agradecidos a Portugal que lo está haciendo durante vuestra presidencia del Consejo de la Unión Europea. Estamos absolutamente de acuerdo en que invertir en la transición verde en África es invertir en nuestro futuro colectivo y también en que es esencial incluir en este esfuerzo al sector privado y a otros actores, organismos internacionales, bancos de desarrollo como el BEI, actor central en la política de desarrollo de la Unión Europea. Las alianzas público-privadas para el desarrollo son un instrumento esencial en la cooperación al desarrollo en el marco de la Agenda 2030 y es importante que las empresas alineen sus planes de negocio a los objetivos de desarrollo sostenible para que podamos alcanzar todos juntos como sociedad nuestros objetivos. El cambio climático representa una de las principales amenazas al futuro de nuestro planeta y en África el crecimiento sostenible dependerá de la transición energética coordinada entre todos los socios, gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones financieras, sector privado y sociedad civil. En este sentido, el Foro de Alto Nivel se constituirá en una antesala de la próxima cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana, en la que está prevista la aprobación de una nueva estrategia global con África en consonancia con las prioridades y objetivos comunes establecidos en la cumbre de 2017 de Abidjan y que se basan fundamentalmente en 5 puntos. 5 asociaciones centradas en la transición ecológica y el acceso a la energía, la transición digital, la transformación digital, el crecimiento sostenible y el empleo, la paz y la gobernanza y la migración y la movilidad. La transición ecológica constituye, por tanto, el primer pilar de la nueva estrategia y esta transición debe ser justa e incluyente. En el caso de África, esto significa que debemos contemplar que se traduzca de manera efectiva en reducción de la pobreza, en empleo decente y en un eje de desarrollo humano. Las energías renovables y los modelos de agricultura sostenible tienen el potencial de generar un crecimiento económico verde en todas las economías y también en las economías africanas, naturalmente. Debemos trabajar activamente en integrar a microempresas y pymes, a la agricultura familiar y a pequeña escala en esta transición para acompañar la transición verde, la lucha contra el cambio climático y la degradación medioambiental. África y Europa deben asociarse para que la futura inversión en el continente siente las bases de una economía ecológica y circular. Una economía que incluya la utilización eficiente de los recursos energéticos, unos sistemas de producción y consumo sostenibles, la preservación de la biodiversidad, la gobernanza de los océanos, la urbanización sostenible y respetuosa con el medio ambiente en las ciudades y en el mundo rural, y todo ello acompañado del apoyo específico y planificado a la inclusión social y a la lucha contra la pobreza. La Agenda del Clima y la Agenda 2030 son 2 caras de la misma moneda. Por eso es especialmente importante abordarlas conjuntamente a fin de generar sinergias entre transición verde, empleo, reducción de la pobreza y desigualdades y empoderamiento de las mujeres. Además, es importante poner de manifiesto que el aumento de la resiliencia climática y medioambiental, derivado de la transición ecológica, redundará igualmente en una reducción de las tensiones desencadenadas por conflictos sociales, inseguridad alimentaria y desplazamientos de población y migraciones forzosas. La Unión Europea y sus Estados miembros debemos respaldar las políticas verdes de los países africanos e impulsar la energía sostenible y la eficiencia energética conforme a la iniciativa Energía Verde recomendada por la Plataforma de Alto Nivel para las Inversiones en Energía en África. Por otra parte, la política de cooperación internacional europea va a continuar canalizando los fondos, tanto públicos como privados, a través del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, Europa Global, propuesto por la Comisión dentro del marco financiero multianual 2021-2027. Este instrumento
Contempla un montante de 29.000 millones de euros para el programa geográfico de África subsahariana y contendrá además un marco de inversión para la acción exterior con el fin de obtener recursos financieros adicionales para el desarrollo sostenible desde el sector privado. Este marco estará compuesto por el Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible, el FEDS+, y la Garantía de Acción Exterior, y se espera que ayude a la movilización de inversores privados y recursos nacionales. Se fomentará así el desarrollo del sector privado en África y las inversiones sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Es decir, que permitirá apoyar a las microempresas y a las pymes, promover la creación de empleo decente, reforzar las infraestructuras públicas y privadas, fomentar las energías renovables y la agricultura sostenible, apoyar la economía digital y abordar las consecuencias sanitarias y socioeconómicas que la crisis de la COVID-19 nos va a dejar lamentablemente. Desde la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y en particular desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es el principal órgano gestor de la política de cooperación española, España no solo participará del instrumento Europa Global, sino que continuará contribuyendo económica y técnicamente en el continente africano a través de la cooperación multilateral y bilateral. Así lo prevé el quinto Plan Director de la Cooperación Española, que incluye la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático como elementos clave sobre los que orientar las actuaciones presentes y futuras de la cooperación española. Tenemos una amplia presencia diplomática, comercial y de cooperación en el norte de África y en la región subsahariana. Disculpen, sí. Es que estoy viendo que el ordenador se me está apagando, ¿no? Disculpen, tenemos una amplia presencia, como decía, diplomática, y la ECID además cuenta con una gran experiencia en mitigación y adaptación del cambio climático, economía circular, transición energética y desarrollo humano, tanto en el ámbito de la cooperación responsable como no reembolsable a través del FONPRODE. Me gustaría detenerme a contarles la vinculación de la ECID al Pacto de los Alcaldes en África subsahariana. Este pacto es el movimiento de ciudades más grande del mundo cuyos objetivos son incrementar el acceso a la energía sostenible para la población urbana y su adaptación a los efectos del cambio climático y la mitigación de sus consecuencias. Este pacto nació en el año 2008 en el marco de la Unión Europea como iniciativa de la Comisión Europea y se ha extendido ya a Europa del Este, Mediterráneo, América Latina, Caribe y finalmente África subsahariana. Desde el 2018, la ECID, con fondos de la Comisión Europea y de la propia ECID, estamos ejecutando un proyecto de cooperación delegada de la Unión Europea en África subsahariana con acciones y proyectos piloto en 6 ciudades de 4 países. Dakar y Pekín en Senegal, Maputo en Mozambique, Ciudad de Bella y Praia en Cabo Verde y Nuakchot en Mauritania. Quiero destacar también en otra región el esfuerzo de España a través del Centro Regional para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética de CDAO. La región de África Occidental es una de las que cuenta con peor acceso a energía de calidad y fiable. Un 60% de sus más de 400 millones de habitantes no disponen de acceso a energía eléctrica u otras formas de energía moderna y de calidad. Y por ello, en 2008, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO, creó el Centro Regional para apoyar a la región y a sus países en fomentar el desarrollo económico, social y medioambiental sostenible. Esto se ha hecho a través de la mejora en el acceso a servicios de energía moderna, fiable y a un costo razonable para la mayor parte de la población. Todo ello, además, a la vez que se facilita una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La ECID fue, junto a la Agencia Austriaca de Desarrollo y la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, uno de los socios promotores del Centro Regional y fue su principal financiador entre 2011 y 2018. A través de este apoyo hemos colaborado en el desarrollo de marcos legales y regulatorios para fomentar las energías renovables, desarrollar y fortalecer capacidades de los Estados miembros
Se ha mejorado la gestión del conocimiento y brindado asistencia técnica especializada, y también se han impulsado las energías renovables como una alternativa viable para la región, y se han promovido las inversiones y las alianzas entre actores públicos y privados en el sector. El Centro Regional para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética es actualmente un centro sostenible que cuenta con unos recursos humanos especializados y una cartera de proyectos de más de 200 millones de dólares. Se ha convertido en un centro de referencia en África Occidental y en un modelo que se está replicando en otras regiones del mundo. Entre los 15 programas apoyados por la ECID se encuentran programas de apoyo a la política de energía sostenible de la CDAO, al Observatorio de Energías Renovables y Eficiencia Energética o a emprendedores en el sector de las energías renovables, además de programas de eficiencia energética, bioenergía, electrificación rural y género, para integrar la dimensión de género en las políticas energéticas, que creemos que es una integración necesaria porque la dimensión de género tiene que estar transversalmente en todas nuestras políticas de desarrollo. Por otra parte, el aumento de las inversiones sostenibles para la transición verde en África demandará fórmulas e instrumentos innovadores de financiación para movilizar capital privado y capital público. Como ya he dicho al inicio de mi intervención, el sector privado debe jugar un rol fundamental en el desarrollo de empresas verdes, en el acompañamiento al sector público, en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. E igualmente, las instituciones financieras internacionales y los bancos locales y regionales deben ser elementos centrales de ese desarrollo y de ese camino que hemos de recorrer todos unidos y juntos. A este respecto, la cooperación española está fuertemente implicada en el proceso internacional de apoyo financiero a países en desarrollo a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo, el FONPRODE. En un ámbito directamente vinculado a la transición energética, como son las energías renovables, les quiero señalar rápidamente la participación del FONPRODE en el Plan Europeo de Inversiones Exteriores. En este plan, el FONPRODE está trabajando con el Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible, que contempla un fondo de garantía de hasta 1.500 millones de euros, bajo cuyas ventanas de inversión las entidades acreditadas han podido presentar propuestas de programas de inversión, PIP, que constituyen el recurso para la definición y el apoyo de proyectos específicos. Tenemos dos entidades acreditadas españolas, la ECID y COFIDES, que han presentado conjuntamente el programa de energías renovables para África subsahariana, principalmente destinado a zonas rurales. El objetivo de este programa es apoyar proyectos de energía renovable, mini off-grid, para mejorar el acceso a la energía en las zonas rurales o periurbanas desatendidas y potenciar así los usos productivos de energía. Así se contribuye además a la lucha contra el cambio climático, al promover el acceso a energías limpias, y se pretende igualmente disminuir las desigualdades en las zonas rurales, ya que el acceso a la electricidad es un factor clave para el desarrollo económico y social. Se mejora la vida, las condiciones de vida de los hogares, las condiciones sanitarias, que son, como se ha visto en el marco del COVID-19, condiciones muy importantes que preservar, y el acceso a las tecnologías más eficientes, que también aumentan la productividad y contribuyen al desarrollo de la comunidad y a la creación de empleo. En este programa hay disponible un máximo de 28 millones de euros provenientes del FONPRODE para promocionar deuda subordinada a los proyectos. Debido al perfil de alto riesgo de las operaciones, la UE, en el contexto del FEDS, apoyará parcialmente la financiación concedida por el FONPRODE con garantías por valor de hasta 20 millones de euros para fomentar la inversión privada. Y la UE también proporcionará fondos para asistencia técnica por importe de 2 millones de euros. Rápidamente, antes de terminar, permítanme que haga referencia a otra institución fundamental de la cooperación española, el otro gran pilar de la cooperación española, la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, la FIAP, que está trabajando en el marco del Acuerdo Green Deal, movilizando nuestra experiencia en el sector público, en particular en las siguientes temáticas: políticas, planes e instituciones relacionadas con el clima, transparencia y rendición de cuentas de la política climática y la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional,
fortalecimiento de las capacidades para la acción por el clima y agenda de empoderamiento según el Acuerdo de París. En definitiva, con todo ello quiero poner de manifiesto que el compromiso de España con la cooperación internacional en el norte de África y en la región subsahariana es y seguirá siendo total, y que estamos muy satisfechos, muy agradecidos por el formato que nos están ofreciendo y por el impulso a estas políticas en su presidencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Muchas gracias, querida Ángeles. Yo creo que queda muy claro para todos la importancia que para Portugal y España de que ambos los países atribuyen a África y también atribuyen a la transición verde. Por eso no me queda ninguna duda que estos temas se mantendrán como una prioridad para los dos países, y lo creo que aquí también hay una oportunidad de cooperación entre Portugal y España, como ya lo estamos haciendo, pero todavía lo creo que vamos a tener una oportunidad mucho mayor. Es muy importante lo que la secretaria de Estado ha dicho sobre la conexión entre la transición climática con las cuestiones de desarrollo social, y quería aquí también referir que uno de los puntos clave de la presidencia portuguesa va a ser la cumbre de Oporto en los días 7 y 8 de mayo, cumbre social, y vamos a discutir precisamente todas las cuestiones sociales, el impacto social de esta crisis que estamos viviendo. Tengo ahora el gran placer de dar la palabra al señor Jean-Pierre Sánchez, que es director de Desarrollo de Negocios de África de Siemens Gamesa, quien compartirá con nosotros su gran experiencia y su perspectiva sobre la inversión que Siemens Gamesa está haciendo en África y sobre el futuro del contributo del sector privado para esta agenda verde. Jean-Pierre. Pues buenos días y muchas gracias, señor embajador, secretarios de Estado y señor vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones. Bueno, ante todo agradecerles la invitación que han cursado a Siemens Gamesa para participar en este evento. Y voy a centrar mis comentarios principalmente en el sector eólico, ya que bueno, pues es la actividad de nuestra empresa, pero la mayoría de las reflexiones y de los comentarios creo que son perfectamente extrapolables a otras energías renovables. Para abordar la transición energética en África, yo creo que debemos fijarnos primero en aquellos elementos que a día de hoy favorecen el desarrollo y la implantación de las energías renovables y qué elementos la frenan. Como ya se ha comentado en alguna de las intervenciones anteriores, lo que tenemos ahora mismo es un crecimiento sostenido de la población y una creciente urbanización, lo que nos lleva aparejado un aumento del consumo energético, y sin olvidar, como también se ha comentado, la necesidad del acceso universal a la energía, que a día de hoy no es una realidad en África. Por otro lado, lo que tenemos es una gran abundancia de recursos renovables en el continente africano. Hace poco el IFC ha publicado un informe en el cual cifra el potencial eólico del continente africano en unos 180.000 teravatios hora al año. Esto se traduce en 250 veces la demanda actual de África. Y si solamente tomamos como referencia o en consideración aquellos emplazamientos con un mejor recurso eólico, me refiero a emplazamientos a más de 8,5 metros por segundo, estaríamos hablando de poder instalar en África más de 16.000 gigavatios, frente a los 7 gigavatios que están instalados en la actualidad, lo cual significa que no se llega ni al 0,05% de este potencial para emplazamientos de alto recurso. Y por otro lado, como tercer punto que favorece las energías renovables, me gustaría abordar el tema de la competitividad, ya que a día de hoy las energías renovables son una de las fuentes más competitivas, y esto también es aplicable para África. A modo de ejemplo tenemos las subastas
las subastas energéticas de Sudáfrica, en las cuales tanto la eólica como el sector fotovoltaico se han mostrado como las energías más competitivas frente al carbón o frente al gas, o los PPAs que se han firmado en los últimos años, tanto en Marruecos como en Egipto, con unas tarifas por debajo de los $30 el megavatio hora. Con lo cual tenemos demanda, tenemos un buen recurso y tenemos competitividad. En cambio, lo que vemos es que mientras en el resto del mundo hay un desarrollo que se está acelerando cada vez más de las energías renovables, en África de momento queda todavía marginal y representa solamente el 1%, en lo que se refiere al sector eólico, el 1% de la capacidad instalada mundial está en África solamente. Por lo tanto, ¿qué elementos pensamos que frenan a día de hoy esta inversión en energías renovables y en esta transición energética? Primero, creemos que es necesaria una inversión masiva en redes de transmisión eléctrica, favoreciendo también la interconexión entre los diferentes países. Por un lado, para tener acceso a aquellos buenos emplazamientos y poder conectarlos con los centros de consumo y, por otro lado, interconectando los países, estabilizando los sistemas eléctricos y permitiendo también pues, mitigar los efectos de la variabilidad de las energías renovables, de manera que en los momentos de poca producción puedan importar de otros países y exportar en los momentos de excesos de generación. Me gustaría mencionar los ejemplos de Mauritania y Djibouti, donde hay proyectos que están en operación o en construcción, donde en el marco de países con unas redes débiles, gracias a la interconexión con otros países, ha sido posible implementar estos proyectos y en el caso de Mauritania exportan excedentes energéticos hacia Mali y Senegal, por ejemplo, y en el caso de Djibouti, gracias a la interconexión con Etiopía, pues es posible darle estabilidad al sistema y poder mantener estos flujos de intercambio de energía. Como segundo punto, me gustaría mencionar también pues, la delicada situación financiera de las diferentes utilities africanas, lo cual impide pues, estas necesarias inversiones a las que mencionaba en temas de transmisión y también en la generación eléctrica. Quiero decir que el sector público pues, se ha mostrado decisivo en los años pasados a la hora de iniciar la senda de las renovables y fundamentalmente pues, a través de la aportación de los organismos multilaterales y diferentes organismos como pues, Ayuda al Desarrollo Española, por ejemplo, o el Banco Europeo de Inversiones. Y esto es mencionar pues, los casos de Marruecos y de Egipto, donde gracias a la iniciativa pública han lanzado sus planes de renovables, pero ha llegado un momento en el cual esto no era suficiente y era necesario dar entrada al capital privado para poder acelerar esta transición. Y esto sería un ejemplo que, desde nuestro punto de vista, deberían seguir pues, otros países si realmente queremos abordar de una manera rápida esta transición energética. Y finalmente, me gustaría mencionar también como otro elemento que frena esta inversión, pues la necesidad de unos marcos legales para, digamos, favorables al desarrollo de las energías renovables que permitan y que den visibilidad a largo plazo a los inversores y predictibilidad en los retornos que esperan de los proyectos, lo que facilitaría pues, un acceso a una mejor financiación y también pues, rebajaría digamos, las expectativas de retorno al haber una menos sensación de riesgo, y esto favorecería en un mejor coste de la energía. Asimismo, los mecanismos que ayuden al de-risking de estos proyectos para los inversores privados serían una contribución importante para este desarrollo. Hay iniciativas como me gustaría mencionar Scaling Solar o pronto Scaling Wind, que van en el camino correcto, ya que ayudan a generar documentos como los PPAs, que son equilibrados entre ambas partes y bancables, que permiten
bien que los proyectos se realicen, ya que en muchos casos se quedan estancados, o, como decía antes, se puede acceder a una financiación más competitiva. Y por último, para terminar, me gustaría también mencionar un elemento que puede representar un factor determinante para el desarrollo de las energías renovables a nivel mundial y también en el ejemplo, en el caso africano, que es la producción del hidrógeno verde. A día de hoy, solamente un 1% del hidrógeno que se produce es verde. La mayoría se produce a través de carbón, de gas. Y si queremos sustituir para los usos actuales, fundamentalmente fertilizantes, industria química, refinerías, lo queremos sustituir por un hidrógeno verde, implicaría la instalación de más de 800 gigavatios de energías renovables. Pero si queremos dar el paso suplementario, y es la descarbonización, sobre todo del sector del transporte, esto es la utilización del hidrógeno como combustible para el sector marítimo, el ferroviario, el transporte pesado, la cantidad de energía renovable que habría que instalar se multiplicaría, y esto generaría unas oportunidades también para África, donde, como mencionaba al principio, hay un gran recurso, tanto eólico como solar fotovoltaico, que podría ser aprovechado y podría generar también pues, generación de empleo. Esto todo por mi parte, muchas gracias, y abierto pues a cualquier comentario y cualquier pregunta al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Pierre. Ha sido muy interesante y lo creo que tocaste en temas muy importantes. También uno que en África lo creo que es fundamental, que es crear las condiciones para la cooperación entre países africanos, conectándolos. Y eso lo creo que también será muy importante para el desarrollo en África. Y ahora vamos a escuchar la visión de una importante organización de la sociedad civil sobre los retos a los que se enfrenta la implementación de proyectos de desarrollo verde. Tengo mucho gusto en dar las bienvenidas al señor João Neto, manager de Estrategia e Innovación para África de la ONG CESAL, que nos habla desde Moçambique. Bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Buen día, buenos días a todos y a todas. Excelentísimo señor embajador de Portugal en España, excelentísimo vicepresidente del Banco Europeo de Inversión, excelentísimo señor secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación de Portugal, excelentísima señora secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, excelentísimo señor director de Desarrollo de Negocios de África, Siemens Gamesa, excelentísimo señor jefe de delegación del Banco Europeo de Inversión. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Embajada de Portugal en España y al Banco Europeo de Inversión por la invitación. En nombre de CESAL creo que es importante también poder compartir efectivamente nuestra experiencia un poco más de terreno. Nosotros somos una ONG española. Voy a comentar un poco nuestra experiencia en Mozambique actualmente. Nosotros venimos promoviendo con fondos de cooperación española público y privados, tanto de la cooperación española como de la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo, como de la Fundación Bancaria da Caixa. Venimos promoviendo sistemas de producción agroforestales bajo una perspectiva agroecológica. Estos sistemas son alternativas interesantes de la producción agrícola, es algo que también se viene discutiendo en el marco de estos cambios de la transición también a nivel europeo. Y son importantes sistemas tanto de una perspectiva de seguridad alimentaria, pero también para la generación de empleo. Mencionar también que se viene hablando, y es algo importante también, todo el tema del cambio climático, pues esos sistemas permiten combinar, digamos, la producción tanto de hortalizas, de productos hortícolas, con la producción también de otras especies, tanto de frutales como maderables. Con este trabajo ha surgido un poco la necesidad de buscar soluciones de riego, y ahí nos lanzamos a desarrollar un sistema de riego portátil que lo estamos desarrollando con una universidad mozambiqueña pública, Unilurio, que está aportando también una empresa española,
que son, bueno, yo creo que al final importantes pasos aterrizados de cómo potenciar esta transición verde. Se viene hablando mucho de, bueno, de sistemas de grande dimensión de producción energética, tanto eólico como solar, pero luego efectivamente falta todo un mercado y una oferta de productos, equipos que una persona normal pueda utilizar para, bueno, para actividades productivas, como es la agricultura, pero también otras actividades. Como habían comentado, en Mozambique no sale fuera de eso, solo cerca de un 25% de la población tiene acceso a electricidad. Entonces aquí efectivamente una necesidad no solo de buscar soluciones pues, de grande escala, pero también de buscar soluciones un poco más de microescala para desarrollo de negocio, ¿no? Basado en esto, quizás compartir un poco nuestros aprendizajes, pero que también creo que pueden ser un poco como propuestas. O sea, todo esto que comentaba, o sea, si estamos mirando a desarrollar o a un desarrollo sostenible inclusivo, pues esto implica efectivamente pensar en el protagonismo de las personas y las comunidades como actor fundamental de desarrollo, ¿no? A nivel del camponés, pero también de la población en general, esto es un poco creo que extensible, para pensar en alternativas también a todo lo que tiene que ver con los combustibles fósiles, por ejemplo, como sean, por ejemplo, bombas de agua solares, molinos a diésel, o sea, y aquí todo lo que puedan ser alternativas. Hace falta no solo pues, superar las barreras técnicas o tecnológicas, o las dos, pero sino también toda la parte comercial, o sea, todo lo que tiene que ver con servicios de aconsejamiento, preventa, como servicios postventa. O sea, hay que pensar en una cadena que no es solo pues implementar o comercializar productos en África, pero todo este acompañamiento antes y post los servicios. Luego, bueno, asociado a esto, naturalmente que está toda una necesidad de conducir algunos estudios de los mercados locales para ver un poco también cuál es la oferta disponible a nivel de servicios y accesorios. Muchas veces bueno, se entregan o se invierte en una serie de grandes equipos, pero todo lo que tiene que ver con manutención, reparación, reciclado, accesorios, esto no existe. Entonces hay que pensar un poco si queremos pues si el objetivo es toda esta componente de sostenibilidad, transición, hay que pensar en las diferentes bueno, eslabones de la cadena y esto es algo súper importante. También hablar y comentar la importancia de industrializar África. O sea, creo que no se puede mirar a África solo como un mercado interesante para instalar unidades de inversión o mismo del asemblado, pero también es importante pues, generar esos procesos a nivel local. Y esto viene asociado también a lo que comentaba justo ahora, toda la componente pues, de accesorios, de manutención, de reventa. Hay que pensar creo que una perspectiva de cadena, de manutención y de todo un sistema que al final pues, se tiene también que generar muchas veces. Luego, un comentario sobre, que está relacionado también con esto, la escalabilidad. Se viene poniendo mucho la tónica en todo, que todo tiene que ser escalable. Pero será el caso. O sea, que es interesante pues, avanzar en nuestra sesión y no quedarse solo pues, en toda esta componente asemblado, conversación, pero también es necesario, y esto está relacionado con adaptar las soluciones tecnológicas a las realidades locales. Mucho, como hablaba, por ejemplo, esos pequeños equipos, por ejemplo, comercializados en Europa, en número de los países, pues se alimentan de energía eléctrica, que como decía hace poco, pues que no existe muchas veces. Entonces también estos equipos tienen que estar pensados y esa transición no solo a la gran escala de plantas de producción energética, pero también pues, los equipos, un poco lo que viene pasando ahora en Europa, por ejemplo, con el mercado de automóvil, ¿no? O sea, toda esta componente de introducir también puestos de carga, o sea, todo esto se tiene que crear también, pero pensando en una serie de equipos. Bueno, así un poco ya más a modo de propuesta, creemos que es fundamental pues, crear espacios que sumen tanto empresas como gobiernos, como la academia, como la sociedad civil. Esto se viene hablando, bueno, también se lo ha comentado la secretaria
Estado. Pero vemos que falta efectivamente esta colaboración un poco más efectiva. O sea, creemos verdaderamente que ni las empresas, ni universidades, ni los gobiernos solos, ni la cooperación sola podrá solucionar ni enfrentar los retos de desarrollo. La sociedad civil pues, viene teniendo un papel clave en esa adaptación y el apoyo a la apropiación y difusión de tecnologías, por ejemplo, y este es un papel clave que aporta y apoya, por ejemplo, también al sector privado. Al mismo tiempo, claro, que intenta pues, asegurar también la participación y bueno, un cierto nivel de dignidad, vamos, de las poblaciones. Luego está bueno, también la importancia de involucrar a las administraciones públicas locales para estimular toda la inversión verde. Es necesario también toda una componente de sensibilización. Estamos, bueno, en la mayoría de los países africanos, muchos de ellos están en un proceso aún de apropiación, por ejemplo, de tecnologías que estamos viendo que ya pues, no sería el futuro, ¿no? Mucho basadas en todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles. Entonces aquí también la necesidad de sensibilizar e involucrar también a los administradores locales. Por fin, y bueno, un poco asociado a esto, comentar también que el esquema de cooperación clásico, pues al final no permite muchas veces la cooperación entre empresas y organizaciones y mucho menos entre países. Es muy complicado que una empresa, no sé, española, por ejemplo, pueda venir a trabajar con una ONG portuguesa o italiana. Aquí el país da un poco igual, pero esto creo que es interesante. O sea, en un país globalizado y en esta perspectiva también europea, es interesante fomentar un poco la cooperación y la colaboración entre organizaciones de tipos distintos, con naturales distintas, pero también de países distintos. Por fin, solo comentar un poco de la perspectiva de la sociedad civil, en este caso de las ONGs, pues el impacto del COVID. O sea, las ONGs, pues efectivamente, siguen teniendo un papel clave en este desarrollo y la promoción de este desarrollo sostenible, pero sobre todo inclusivo, o los dos, y es necesario pues apoyar también esta presencia. O sea, todo este contexto ha encarecido toda la presencia por los costes que supone, ¿no? esta intervención desplazada o lo que supone pues toda esta situación también de la pandemia. Entonces también un mensaje que creo que hay que seguir apoyando las ONGs para poder seguir su trabajo. Bueno, creo que voy a terminar por aquí. También estaré disponible naturalmente para preguntas, respuestas y muchas gracias más de una vez. Muchas gracias, João. Ha sido muy interesante la presentación que también nos da esta perspectiva de quien está más en el terreno y también que piensa a una escala distinta, ¿no? Yo podría resumir un poco lo que has dicho con small is beautiful, porque no podemos pensar solamente en los grandes proyectos, pero tenemos que pensar en la gente, ¿no? Y cómo llegar a la gente. Y ese, sobre todo en África, es muy importante porque es la gente que necesita de seguir siendo apoyada. Y eso, con el trabajo fantástico de las ONGs, es una de las mejores maneras de llegar a la gente. Yo creo que ahora podemos abrir el turno de preguntas. Recuerdo que pueden plantearlas a través del Q&A de la plataforma, pero yo como moderador, los moderadores siempre son un poco dictadores, ¿no? Y por eso yo voy a empezar con una cuestión a la señora secretaria de Estado, Ángeles Moreno Bao, que nos ha hablado de temas distintos, pero yo creo que nos sería también importante quizás detallar un poco más desde la perspectiva de la cooperación española, cuáles serían los sectores implicados y cuando hablamos de sectores también hablamos de intervenciones y proyectos para llevar a cabo en esta transición verde y sobre todo porque como tenemos que aprovechar el facto de tener aquí el BEI con nosotros, cuál sería la cuantía de fondos necesaria para tener un impacto en esta transición verde en África. Gracias.
Sí, muchísimas gracias, embajador. La cuantía. Eso es bien difícil de decir. En cualquier caso, en los próximos años, la cooperación española queremos que sea una política palanca para un desarrollo económico compartido, inclusivo y sostenible de nuestros socios africanos, como el resto de cooperaciones europeas. Yo creo que estamos todos en la misma línea. Queremos que ese desarrollo se base en modelos de inversión, como hemos hablado todos aquí, que impulsen la transición hacia una economía verde para utilizar eficientemente los recursos naturales y respetar los límites de la naturaleza, en línea con la estrategia conjunta África-Unión Europea que hemos mencionado, la Agenda 2030, la Estrategia Global de la Unión Europea y la propia Agenda 2063 de la Unión Africana. Queremos que nuestra cooperación tenga el foco principal, como siempre, en la lucha contra la pobreza y las desigualdades, pero integrando un enfoque multidimensional en el que el componente medioambiental es un elemento clave, naturalmente. Y estamos bueno, en un proceso de reforma de nuestra cooperación para poder flexibilizar además nuestros instrumentos de financiación y tener y disponer de instrumentos más innovadores, además de utilizar otros que ya están en práctica, como la cooperación triangular, la cooperación delegada, la cooperación reembolsable y las alianzas con el sector privado, al que me he referido al principio, las alianzas público-privadas, que, en fin, todos estamos de acuerdo en que son esenciales. La transición ecológica debe ser justa, y además por ello pues la lucha contra el cambio climático y la degradación medioambiental deben ser elementos principales de nuestro próximo plan director de la cooperación, el 6º plan, que debe estar listo ya para ponerse en marcha el próximo año. En este nuevo plan, nuestro enfoque será abordar la transición justa, focalizándonos en los ámbitos en que los beneficios y los impactos positivos en el cambio climático, pobreza e inclusión serán los mayores posibles. Por ello, por ejemplo, pues la agricultura, la ganadería, la pesca sostenibles, el desarrollo rural incluyente, que incluya el manejo integrado de bosques, suelos, agua, biodiversidad, o la comercialización a través de cadenas agroalimentarias sostenibles, la prosperidad de los agricultores familiares y a pequeña y mediana escala deben ser tenidos en cuenta. Desde el punto de vista económico, la cooperación española mantendrá y reforzará sus capacidades financieras si nuestros presupuestos lo permiten. Y además de los fondos de la AECI y de FONPRODE, confiamos en bueno, poder arrastrar mucha cooperación delegada de la Unión Europea y en que el sector privado se implique mucho, de modo que creemos que conjuntamente seremos capaces de hacer que la suma de nuestros fondos tenga un impacto multiplicador. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado. Yo también creo que el secretario de Estado, Francisco André, habló de la cumbre Unión Europea-África, ¿no? Y a mí también me gustaría de preguntarle cómo podemos trabajar para garantizar los deliverables en esta forma de la transición verde cuando miramos hasta la próxima cumbre Unión Europea-África, que todavía no tenemos una fecha, pero esperemos que no tarde mucho. Francisco, ¿cómo podemos hacer esto? Gracias, Joan. Bueno, yo creo que tenemos que hacer lo que estamos haciendo hoy aquí, haciendo un debate, estableciendo un camino, una ruta hacia la cumbre que permita mantener este diálogo, pero un diálogo estructurado con África. Cuando nosotros decidimos de empezar este camino hacia el foro con estas Green Talks, es porque comprendemos que lo que necesitamos es de una cooperación entre verdaderos parceros, entre África
y Europa. Y este tema de la transición verde es el tema, yo creo que puede ser central en esa cooperación. Y es un tema que requiere diálogo, no lecciones, nada, un diálogo, una cooperación concreta, un intercambio de experiencias entre nuestros países europeos y los países africanos. Por esto que este diálogo de 30 días que termina hoy ha sido tan importante. Más de mitad de estas Green Talks se han realizado en África y en capitales africanas, más que Europa. El objetivo ha sido de juntar, como hoy hacemos aquí a partir de Madrid, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, universidades, expertos de varios tipos, personas institucional, de gobierno, de alcaides, para tener una visión completa que pueda envolver toda la sociedad civil. Y yo creo que ese es el camino para que la próxima cumbre entre Unión Europea y Unión Africana sea verdaderamente un suceso. Pero para hacer un suceso es necesario repetir en el tema de transición verde, mantener abierto este diálogo, bueno, aprofundarlo en el camino también hacia la COP26 de Glasgow. Y en los otros temas, yo creo que es necesario utilizar esta experiencia de mantener una base de diálogo permanente entre parceros europeos y africanos, que no se haga solo cada par de años o cada 3 años para una cumbre, es muy, muy importante. Y por eso que yo creo y agradezco, claro, a todos los participantes, las más de 100 personas que han trabajado, participado, presentado su visión de cómo podemos trabajar en conjunto durante los últimos 30 días. Eso que estamos a hacer aquí hoy, eso que yo creo que se ha hecho un poco por toda Europa y África durante estos días. Por tanto, para contestar de forma muy sencilla, hay que no tener miedo a un debate, a un diálogo abierto, franco. Yo creo que es eso lo que los africanos esperan de nosotros y nosotros tenemos que decir presente. Muchas gracias. Ya tenemos algunas cuestiones. Yo tengo una aquí para Jean-Pierre Sánchez, que nos habló de la necesidad de tener marcos legales estables, ¿no? Y la cuestión que nos plantearon es qué tipo de incentivos podrán dar los gobiernos a las empresas para impulsar la inversión verde. ¿Qué tipos de incentivos vosotros, desde el lado de las empresas, necesitarían, además del marco legal estable, para hacer más inversiones verdes en África? A esto puedo añadir que creo que también tenemos un otro reto, ¿no? Es que estos incentivos también es necesario que la gente, la población los entienda, ¿no? Porque en África, que tiene una tasa de emisiones baja y que tienen tantos combustibles fósiles que son fuente de riqueza, que la gente tiene que entender la necesidad de este cambio climático. Jean-Pierre. Muchas gracias. Bueno, por un lado estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba mencionando sobre la necesidad de involucrar a la población local. Es un factor importante y es un factor en el cual hay una labor también por parte de los gobiernos, ¿no? Para complementar un poco las cuestiones que estaba comentando, ya que hemos visto en ciertos países donde hay proyectos que finalmente no se han podido realizar por una oposición de la población local, porque no ha existido un diálogo suficiente explicando qué hay detrás de estos proyectos y los beneficios que tienen para la comunidad. Ha habido ejemplos recientemente, por ejemplo en Kenia, de proyectos donde una fuerte oposición local a
la hora de utilizar pues, tierras para realizar proyectos que probablemente con una mejor discusión se hubieran materializado y se hubiera entendido los efectos positivos, tanto de acceso, por un lado, a la electricidad, como la generación de puestos de trabajo locales para la población. Estamos hablando, por ejemplo, del tema del mantenimiento de los equipos, en los cuales la política normalmente que se sigue y que, por ejemplo, seguimos desde nuestra parte, es intentar que el mantenimiento de los equipos sea realizado por gente local, de manera que la comunidad local se vea involucrada. Otras acciones por parte de los gobiernos, bueno, lo que mencionaba, principalmente, o sea, el marco legal sobre todo es importante desde el punto de vista que evidentemente los inversores tengan una seguridad jurídica cuando vengan a países que son percibidos muchas veces con mucho más riesgo. Y yo creo que existe la necesidad también de mecanismos que mitiguen de alguna manera este riesgo, sobre todo, como comentaba, el hecho de que las empresas eléctricas públicas, que al final son los que pagan la tarifa a la empresa, la IPP, que genera la electricidad y que evidentemente, estando en una situación económica delicada, pueden tener problemas de pago. Ahí se necesita, pues eso, que los gobiernos se involucren muchas veces a nivel de los bancos centrales, pues dando garantías a estos productores a través de mecanismos como las garantías soberanas que permitan pues asegurar que estas tarifas se van a pagar en los 20-25 años en los cuales el PPA está firmado, que permita que estas garantías hagan el proyecto realizable, hagan el proyecto bancable, que los lenders, que los proveedores de fondos puedan proveer unos fondos con unos intereses más bajos y de esta manera repercuta positivamente en la tarifa. Y como decía también en la intervención, pues que los promotores, digamos, reduzcan su expectativa de retorno, ya que el marco es más favorable y puedan extender, digamos, el payback del proyecto pues a 15 años y no a 5. Y eso pues tiene un reflejo inmediato sobre la tarifa. Y quería comentar que un factor que es muy importante, yo creo, para el desarrollo en general de las energías renovables en el continente, y un aspecto que se mencionaba sobre la generación de empleo, es realmente el que se pueda llegar a desarrollar un mercado regional, porque ahora mismo los mercados están muy fragmentados. Hay 3 países que destacan por encima de los demás, que son Egipto, Marruecos y Sudáfrica, y en cambio lo que hay que hacer es un esfuerzo para crear un mercado digamos, en los demás países, en países más emergentes hacia las energías renovables, porque esto permitiría crear una masa crítica que finalmente pues, podría facilitar la industrialización en estos países, como es el caso ahora mismo. Comentábamos antes de la intervención en Marruecos, donde pues, tenemos una fábrica de palas, gracias a la proximidad con Europa. Sería muy difícil ahora mismo tener una fábrica de este tipo en Sudáfrica, a pesar de que es el mercado más grande para la eólica en el continente, porque no hay un mercado regional. Desde ahí no se puede exportar hacia otros sitios y los demás mercados están demasiado alejados. Muchas gracias, Jean-Pierre. Tengo aquí una cuestión para João Neto, que también tiene que ver con lo que nos ha comentado, porque la cuestión es cómo mejorar las capacidades de las administraciones locales para ejecutar proyectos de economía verde, porque vosotros necesitáis de tener interlocutores a nivel local y regional, lo creo también, para impulsionar estos proyectos. ¿Cómo podemos ayudar también la administración como nuestro socio indispensable en esta transición climática? Bueno, gracias. Bueno, nosotros
trabajamos siempre con administraciones locales. O sea, en todos nuestros proyectos siempre hay un interlocutor, y más que un interlocutor, pues un socio, muchas veces de implementación, con la cual trabajamos. Como decía, ahora mismo pues trabajamos tanto con una universidad pública local como también con los servicios, por ejemplo, de extensión agrícola que existen en el país, y ahí pues se va haciendo un proceso de transferencia de conocimiento, de apropiación y automáticamente también de réplica, y aquí se alcanza alguna escala. Entonces yo creo que es fundamental y bueno, es casi ya obligatorio, digamos, en todos los proyectos de cooperación, pues efectivamente esta existencia de una contraparte local, muchas veces que puede no ser efectivamente una administración pública, gubernamental, pero también pues una organización, una empresa que son locales también. Ahora, yo creo que hay un factor decisivo, que es el factor tiempo. Muchas veces las acciones, como en todo, quieren resultados a muy corto plazo. Y efectivamente hablamos de procesos largos de desarrollo, de apropiación y también para tener resultados, ¿no? Como Jean-Pierre, por ejemplo, 30 años no es posible, vamos, hay que pensarlo a 15, 20 años. Lo mismo con los procesos desde un sistema de producción agroforestal al desarrollo de una micro o media industria de reparación, de apropiación, de producción. Entonces yo creo que aquí hay que también cambiar un poco la perspectiva muchas veces temporal que se tiene de, con intervenciones cortas de 1 año, 2, 3, pues solucionar problemas o generar procesos a largo plazo. Entonces yo creo que aquí es fundamental, bueno, uno, claro, involucrar al máximo siempre organizaciones, sea de cual sea la naturaleza, locales, y luego hay que tener en cuenta pues la perspectiva tiempo, porque efectivamente son procesos en toda línea pues largos. Muchas gracias, João. Yo tengo aquí una pregunta, una pregunta que yo creo que es dirigida, que no está dirigida a una persona, pero yo creo que quizás nuestro secretario de Estado podría intentar contestar, y es cómo podemos impulsar el ownership por parte de los gobiernos africanos en cuanto a proyectos de energía renovables. Y eso también tiene a ver un poco con lo que hablamos antes, ¿no? De la percepción de la gente, pero yo creo que también tiene que ver con otra cuestión, es que hay un gap tecnológico que existe entre Europa y África, y lo creo que también tenemos que trabajar para reducir un poco este gap tecnológico. No sé si los dos quieren hablar de esto, si hay uno que se ofrezca como voluntario, pero lo creo que la pregunta está más dirigida a nuestros secretarios de Estado. Obrigado. Gracias, João. Desculpe que ya estaba... Estaba en modo portugués. Gracias por la cuestión, la cuestión en parte ya ha sido contestada un poco por Ángeles en su intervención anterior sobre la importancia de nuestras líneas de cooperación, tanto en el plano bilateral como en el plano multilateral. Nosotros, quien trabaja en materias de cooperación, hay un concepto fundamental que es el tema de la apropiación. Para eso que tenemos nuestras líneas de cooperación, nuestros proyectos, no para enseñar, pero para cambiar experiencias, fomentar el desarrollo y dar esa oportunidad de apropiación para proyectos donde se pueda hacer parceros. Y yo creo que ese es el tema fundamental, por ejemplo, en esto de la inversión verde o de la energía, por ejemplo. Lo que hay que hacer es cosas donde podemos ser parceros, europeos y africanos, sea en África, sea aquí con empresas y proyectos conjuntos. Para eso es necesario, claro, fondos, porque no hay inversión verde sin capacidad financiera para ese desarrollo. Por eso que yo creo que Ángeles ha tocado el punto esencial.
Por una parte, nosotros tenemos que trabajar mucho sobre el tema bilateral, cada país, cada Estado europeo, para tener cada vez más capacidad de inversión en estos proyectos. Pero por otro lado, es muy necesario asegurar, garantizar la posibilidad de utilización de fondos multilaterales. Y ya tenemos diversos ejemplos multilaterales, pero yo me gustaría de concentrar sobre todo en el punto de vista de los fondos europeos. Hemos aprobado ya hace entre 3 a 4 semanas el nuevo instrumento financiero para la cooperación, el desarrollo y vicinanza, como se llama ahora, NDICE, que, bueno, más fácil llamarlo de Europa Global. Estos fondos de Europa Global, que con casi cerca de 80.000 millones de euros hasta 2027, van a ser la clave, la base para esta inversión que nosotros tenemos que hacer en conjunto con los países africanos. Desde luego, porque cerca de 30.000 millones de euros de todo este instrumento financiero son para África. Así como hay una exigencia de que el 30% de todo el total sea para inversión verde, para temas de ambiente. Entonces, yo creo que el primer paso ya lo hemos dado. Hemos creado las condiciones para que en el plano europeo sea posible para a todos trabajar en cooperación con nuestros parceros africanos. Claro que el próximo pase nos toca a nosotros, gobiernos, por la parte institucional, pero también, como ya nos ha explicado Jean-Pierre Sánchez y João Neto, es muy importante aquí el papel de las empresas, claro, porque en este tema de la inversión verde las empresas tienen un papel fundamental, pero también de las organizaciones no gubernamentales. Mucho como ha referido João. Sobre esto me gustaría dejar una palabra de agradecimiento, de salutación, sobre todo de subrayar que mucho de la capacidad de cooperación que nosotros, Estados europeos, tenemos hoy, la debemos a las organizaciones no gubernamentales, que ahí en el terreno son muchas veces los principales ejecutantes que van por delante para concretizar estos proyectos. Por tanto, yo creo que sí, es necesario dar ese sentimiento, ese instrumento, ese concepto de apropiación. Para eso toca a nosotros dar el primer paso, que es garantizar los medios para hacerlo. Creo que lo estamos haciendo bien en el plano europeo. Ahora nos toca a nosotros, y sobre todo a países que desde hace mucho están muy involucrados en el trabajo de cooperación con África, como sea Portugal, España, hacer este trabajo conjunto. João, antes de terminar, porque imagino que sea mi minuto final aquí en esta charla, me gustaría aprovechar solo para agradecer con mucha amistad bueno, en primer lugar a Ángeles por haber participado, por haber demostrado una vez más que, como en muchos temas, en este tema de la cooperación hay una gran sintonía en nuestros dos países, hay que seguir trabajando, sacar nuevos proyectos en conjunto. Después un agradecimiento claro a Jean-Pierre Sánchez y a João Neto sobre todo por participar, sobre todo por nos dar en su visión, porque su visión no es solo una cuestión de opinión, de señalar lo que nosotros desde el punto de vista institucional tenemos que hacer para que esta cooperación y el tema de la inversión verde en África pueda ser una realidad cada vez más importante, más presente en el continente. Ricardo Mourinho creo que ha salido. Embajador João, un gran agradecimiento por organizar esto, que ha sido una sesión muy interesante. Bueno, un abrazo virtual desde Lisboa hasta Madrid. Muchas gracias. No, muchas gracias. Yo creo que esta es la mejor manera de concluir y de clausurar este encuentro. No sé si Ángeles quiere añadir algo. Secretaria de Estado. Sí, muy brevemente quiero unirme y sumarme al agradecimiento y a las palabras de Francisco André. Creo que las
las suscribo todas y agradeceros que estéis poniendo en Portugal el foco en este ámbito durante vuestra presidencia, que estéis siempre abiertos a colaborar con nosotros bilateralmente, regionalmente y naturalmente a esta ocasión de compartir con vosotros este espacio. Ojalá podamos hacer el próximo ya en modo presencial. Muchas gracias, embajador, muchas gracias por organizar este acto también. Y No, esperemos. A los participantes también. Gracias. No, completamente de acuerdo. Esperemos que el próximo sea ya presencial. Pues estamos terminando. Yo creo que ha sido muy interesante, muy provechoso. Lo creo que queda claro los retos que tenemos, las oportunidades, pero también algo que João Neto ha mencionado, que es el factor tiempo, ¿no? Y aquí hay una urgencia que es muy clara. Este futuro verde, el futuro verde de África es nuestro objetivo compartido. En este sentido, confiamos que el Fórum de alto nivel Unión Europea-África en abril, el 23 de abril en Lisboa, será un hito muy importante en este diálogo entre los dos continentes para el crecimiento verde. Podrán encontrar toda la información detallada sobre el fórum, cómo asistir, cómo contribuir en las páginas web de la Presidencia Portuguesa del Consejo de la Unión Europea y también en la página web del BEI. Y aquí también me gustaría mucho agradecer al BEI, a su vicepresidente, agradecer también a todos los ponentes y decir para clausurar que no se olviden que invertir en la transición verde en África es invertir en nuestro futuro colectivo. Muchas gracias por vuestra participación y muchas gracias también al equipo de la Embajada de Portugal que ha permitido organizar este evento. Buen fin de semana y hasta muy pronto. Gracias. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.